Buenas noches, vemos caras nuevas, alumnos nuevos, compañeritos. Vas a tener que pedir la tarea. Bueno, vamos a ir ahora a ese pedacito que está ahí abajo, que ahora se los muestro, es Hebrón. En ese lugar, Abraham compró un pedacito de tierra, una cuevita en Macpelá, que ahí enterró a su esposa Sara y se fue transformando ese lugar o esa cueva en el panteón de la familia, porque ahí se iban enterrando los demás. ¿Qué hay ahí ahora en Hebrón? Está esta construcción que la hizo Herodes, el grande, así que tiene 2000 años. ¿Y qué hay ahí adentro? ¿Qué va a haber? La tumba de Abraham. Esa es la tumba de Abraham. ¿Qué hace la gente ahí? Va y hace sus rezos, sus oraciones, sus plegarias, sobre todo judíos, musulmanes y algunos cristianos también. Es un recorrido que se suele hacer turístico, iba a decir, pero bueno, es un turismo más espiritual o religioso. ¿Por qué van y oran ahí? ¿Le oran a los muertos? ¿Por qué van a una tumba, un panteón? Porque ahí están también demás tumbas, que ahora las vamos a ver. En realidad no le oran a los muertos, oran en ese lugar por el mérito de la persona que está ahí, por el mérito del justo, voy a decir. La idea es la siguiente. ¿Vieron cuando alguien tiene mucho dinero que uno dice, puede vivir 30 vidas y no se le va a terminar el dinero? Esto es más o menos esa idea. Tienen tanto mérito que sigue habiendo bendición donde está esa persona que no la pudo cobrar en la tierra. Entonces, por el mérito de esta persona yo le puedo pedir a Dios. ¿Sí? Estos grandes, no solamente personajes que aparecen en la Biblia, ¿no? Sino sabios de la antigüedad, tienen tanto mérito, tantas cualidades positivas, tantas virtudes, que se suele ir a esas tumbas porque se supone o se cree que es un lugar propicio para ciertas peticiones. Samuel, por ejemplo, ahora que me acuerdo, que el domingo Jorge habló de él, está la tumba, no traje la foto. Samuel se lo considera que tiene la virtud de la valentía, porque fue muy valiente, hay que ser muy valiente para ir a un rey, que en ese tiempo estornudabas un poquito fuerte y te mataban, para ir a un rey y decirle, mira, te voy a sacar la corona y la corona va a ir para otra persona. Entonces se suele ir a la tumba de Samuel cuando uno necesita ser valiente para quitarle la corona a algún área de su vida donde está siendo gobernada por algún rey que no debería estar, ¿sí? ¿Tiene algún poder ir a la tumba de Samuel? Porque van cristianos y va gente que cree y hace siglos que van, y hay otras tumbas que van cuando una mujer es estéril y tienen hijos. ¿Y? La respuesta, ¿puedo llorar en mi casa? Señor, dame la valentía de Samuel para salir de este vicio que está reinando. Sí. El tema es que cuando uno hace una acción, cuando uno va hasta Jerusalén y hace ese caminito que tiene que llegar hasta la tumba de Samuel, que hay que subir por unas lomas altas, no son ni montañas, pero hay que... Y por lo general en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío y hay que llegar hasta allá. Entonces uno se predispone a que las cosas sucedan. Y uno puede decir, bueno, pero entonces es sugestión, no es poder de Dios, porque entonces me está diciendo que la gente va media sugestionada ahí y le pasa el milagro. Bueno, yo creo, mi opinión personal es que Dios se vale de la sugestión y de muchas cosas que a nosotros por ahí nos gustaría que fuera de otra manera. Creo que estamos ya en un tiempo donde no le tenemos que decir más a Dios cómo tienen que ser las cosas. Entonces, llámele sugestión, llámele una acción que me aumentó la fe, lo que sea. Bueno, suele pasar que cuando se va a esos lugares donde uno ya escuchó y vio y leyó, bueno, suelen pasar ese tipo de milagros. No voy a ser yo quien le diga a Dios cómo tiene que ser, ¿no? Porque uno diría, no, yo quiero desde mi casa, en el momento que yo ya estoy acostado, orar y que pase. Estos lugares suelen ser sagrados y suelen atribuirse estos poderes, pero tienen mucho que ver, digo yo, ¿no?, con la sugestión, que no me parece
mal en absoluto, sugestión, el placebo. Tumba de Abraham, tumba de Sara. ¿Por qué traigo estas fotos? Porque son fotos. Porque a veces lo leemos y parece que quedara en, no sé, ¿no? en un cuento de Harry Potter y está muy lejos allá. Bueno, son lugares que están nombrados en la Biblia, que existen, que existieron siempre. Es decir, no es que, algunos no, pero la gran mayoría sí se sabe dónde está, sí se sabe qué pasó ahí, sí quedaron marcados por alguna cuestión histórica y están hasta los días de hoy. Tumba de Isaac y esta es la tumba de Jacob. ¿Sí? También está la tumba de Lea. Vamos entonces con el árbol genealógico. No. Ro me pregunta si por qué por qué Abraham compró ese pedacito de tierra. Es muy curioso ese capítulo porque dice, el capítulo se llama Los días de Sara. Y dice, los días de Sara fueron X cantidad de años y no dice nada, ni cómo fue su vida, ni nada. Lo único que habla todo el capítulo es cómo compraron ese pedacito de terreno y cómo se hizo el boleto compraventa, etcétera, etcétera. Da la sensación, o los que estudian esto, los comentaristas dicen que efectivamente el autor quería dejar bien en claro que ese pedazo de tierra pertenecía a Abraham. Hay un montón de otras explicaciones más místicas, como que Abraham realmente sabría que esa tierra esa cueva era especial, era como una entrada a otro mundo. Y la compra, incluso está mal visto que la haya comprado sin haberle dicho eso al dueño de la tierra. Vos le tenés que decir, mira, te compro porque en tu campo va a haber petróleo. No le podés ocultar eso porque estás como haciendo algo por detrás. Pero no era costumbre y no era que siempre todos hacían eso, ¿sí? No recuerdo que haya otro lugar donde haya tantas tumbas juntas, como un panteón familiar, ¿sí? Bueno, vamos ahora entonces a hacer el árbol familiar. Abraham, que ya hemos hablado mucho de él. Sara, puse 127 ahí porque justo me sirve para explicar algo que tal vez mucha gente se pregunta. ¿Puede una mujer vivir 127 años? 147 Jacob, 365 Enoc, Matusalén, 969. ¿Cómo es eso? Obviamente que hay muchas explicaciones con respecto a estos. Lo dejo a tu criterio, diría, ¿no? Era normal en esa época, se escribía y escribían así, incluso hay reyes en otras literaturas extrabíblicas, que vivían miles de años. Y el rey, bla, 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 vivió, creo que el máximo es 24.000 años, o sea. Pero bueno, ahora voy a explicar Voy a explicar el de Sara, el simbolismo de los 127 años de Sara. Obviamente que la ciencia, la biología, los doctores, las ciencias, incluso bíblicas con respecto a esto, no lo toman literal porque nunca en la humanidad, recién ahora estamos viendo gente llegar a los 100 años y hasta hace 100 años atrás se morían muy jóvenes, ¿no? Pasar los 30 ya era genial y te aseguraba llegar hasta casi los 50 y se seguían muriendo jóvenes. No hay registros arqueológicos de un ser humano que pueda vivir todo ese tiempo. ¿Qué dicen los comentaristas? Sara. Y acá es lo que a veces nos perdemos por no saber el idioma original en que están escritos los textos, porque nuestra Biblia, si uno de ustedes agarran, va a decir, y Sara vivió 127 años. 127 años fueron los días de Sara. En realidad los textos más antiguos, ¿no? Aparece así. Y los días de Sara fueron 100 años, 20 años y 7 años. Obviamente cuando están haciendo los copistas, están haciendo la traducción, dicen, bueno, 127 años, ya está. Pero en la Biblia no hay nada, ni una rayita, ni un espacio que esté de más. ¿Cómo se interpreta esto? Interpretaciones, digamos, a un nivel más, como más espiritual. La palabra es místico, lo que pasa que ya expliqué yo sobre la mística hace
2 clases atrás, pero los que no vienen van a decir, oh, ¿qué dijo? Bueno, después les paso el link. El número 10 representa totalidad. El número 10 representa cuando algo se completa. Las 10 plagas hasta que el faraón. Los 10 dichos son 10 dichos que dice Dios y se completa la creación. Hágase, hágase. Los 10 mandamientos. 10 veces 10 sería 100. Como dice Sara, vivió 100 años. 10 veces 10 simboliza que en todas las etapas Sara las vivió completamente. Un 10 de 10. Con la fuerza de una mujer de 20 y con la inocencia de una niña de 7 años. Y así Enoc, que vivió 365, Jacob 147, José 120, bueno, van haciendo esas interpretaciones. Vivió 10 etapas y las vivió geniales. Pero no son números reales, no estoy hablando de números, estoy hablando de lo que simboliza, el 10 simboliza eso. ¿Sí? Podemos igual decir, miren, vivió 127 años porque si lo leo literal, dice eso. Lo que pasa que yo lo puedo decir, me lo pueden decir en la escuelita dominical y está bien. Pero me va a costar mucho refutarlo cuando venga uno de nuestros hijos y va a decir, no está nunca comprobado que un hombre vivió más de tantos años. Bueno, entonces, esta también es otra explicación. Bueno, mucho tiempo en esto. Ellos dos tenían la promesa de que iban a tener hijos, pero no tenían hijos. Ya voy a hacer, recuerden que esto que estoy haciendo yo es como un relato, ¿sí? Ya lo expliqué alguna vez, pero es una forma de relatar la historia, porque si yo tuviera que mostrar los versículos, no nos vamos más. Cuando esto se estudia bien riguroso, se van a los versículos. Ustedes créanme ahora, después llegan a su casa y chequean con la inteligencia artificial. Por otro lado, yo voy dejando de lado un montón de otras cosas que bueno, a mi criterio lo voy dejando de lado y resalto algunas y otras no las voy contando. Abraham y Sara entonces tenían la promesa, pero se tardaba, ya llegaban a los 100 años. Entonces meten la pata y con la sierva Agar, tienen a un hijo, porque dice, bueno, si no se cumple con Sara hay que cumplir la promesa, va a ser entonces con la sierva. Ismael. Van a empezar a ver que hay muchos nombres que terminan en él. Él significa Dios. De ahí viene Elohim, ¿sí? Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim, dice la Biblia. Ese Él significa Dios, entonces cada vez que ven un nombre que dice Él, algo va a tener con Dios. Yo soy Ariel. Ari es león de Dios. Daniel, Jorgel. Claro, pero capaz que, no sé, en otro idioma. ¿Viste? Samuel, Ismael. Todos los ángeles que van a ver en la Biblia terminan en él. Gabriel, bueno, en la Biblia y en otros textos que están en la Biblia, pero poner en la católica. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Ishma viene de Shema, es de escuchar. Dios escuchó. Posiblemente también a Agar le costaba tener hijos y pedía y Dios escuchó y le dio a Ismael. Siguiente. Ya pasaba mucho tiempo, pero bueno, se aparece el ángel y le dice, sí, vas a tener un hijo. Y Sara medio se rió, se sonrió, hizo una risita y le dijo el ángel, ahora tu hijo se va a llamar así. Isaac significa risita. Así que cuando venga un ángel, mujeres, ojo lo que hacen en ese momento. Isaac, que se casa con Rebeca. El miércoles que me tocó anterior hablamos de Rebeca, que decía la tradición que subía el agua cuando se acercaba al pozo, ¿verdad? Se casa con Rebeca. Esab era una persona como robusta, como violenta, como que iba a la casa a cazar. Y Jacob era más de quedarse en su casa con ese
Se suele entender que cuando un hombre hacía eso era porque era un hombre como espiritual, un hombre estudioso, no es que se quedaba en la casa. Nosotros por ahí tenemos otro concepto. Acá está la famosa historia donde Jacob voy a decir qué significa. Significa talón, porque nace agarrado del talón de Esaú. Y también significa suplantador. Cuando Esaú le dijo, tenés bien puesto el nombre porque vos me suplantaste. Acá pasa la historia donde Jacob le compra con un soborno a Esaú la primogenitura y se disfraza un poquito y va a Isaac y le dan la primogenitura. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza o qué significa? Bueno, sí, es una bendición espiritual, pero en términos materiales, el primogénito recibe el doble. Si son 3, se divide en 4 y al primogénito le dan 2 partes. ¿Sí? Si son 2, se divide en 3 y, ¿sí? Vos que sos buena para las matemáticas y estas cosas de las herencias, ya estás haciendo cálculo. Bueno, ¿qué hizo entonces este famoso Jacob? Le erró y se disfrazó, un poquito la madre lo instó a hacerlo, y se llevó la primogenitura. Obviamente que el hermano, que era bastante violentón, se enojó y lo empezó a perseguir. Y ahora vamos a ver eso, este viajecito de Jacob y las cosas que le fueron pasando. Nos vamos a ir, ubican eso, ¿verdad? España, Italia, Grecia. Nos vamos a ir a este pedacito de ahí. Voy a agrandar eso. Todo en la zona donde hoy es Israel. En Beersheba sucede esto. Estamos muy cerquita ahí de Hebrón y de la cueva esta que estuvimos viendo hasta recién. Y Jacob se escapa y se va a unos kilómetros nomás, no demasiado lejos. Le agarra sueño, se duerme ahí en una piedra y tiene el famoso sueño de la escalera con ángeles que suben y bajan. Se despierta y se da cuenta que es un lugar especial. Unge la piedra con aceite, es la primera vez que se unge un objeto. Por eso hoy a veces se unge una entrada, una casa, un dintel, un auto. Bueno, se ungen objetos. Y él dice, esta es casa de Dios. Entonces, ¿qué le pone de nombre a ese lugar? Bet-El. Dijimos el Dios, y Bet es casa. Hay Betel, hay librerías, hay bandas de música, hay muchas iglesias que se llaman Betel. ¿Existe esa piedra? Sí. Bueno, la tradición dice que esa piedra es esa que está ahí. ¿Qué hay arriba de eso? Bueno, el domo. Ese es el domo de la roca. El lugar más conflictivo religiosamente en la tierra durante milenios. ¿Por qué? Y bueno, porque ahí estaba el templo, se destruyó, ahora hicieron esa mezquita muy grande, pero esa piedra es la casa de Dios. Por eso, ya lo hablamos en diciembre esto, por eso no se hace otro templo en cualquier otro lado. Es ahí o no es en ningún lado. No podemos hacer un templo acá en el terrenito de al lado. Los judíos, ¿verdad? Seguimos. Y acá sí, entonces después, Jacob, escapándose de su hermano, hace un recorrido. Voy mejorando con las animaciones, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Y llega hasta la casa del tío, el hermano de la mamá. Está en Harán y el tío era Labán. Labán significa blanco, pero simboliza pureza, pero el tío no, de pureza no tenía nada. Era un hombre muy malo, como todos los tíos. Mentira. Todos tenemos un tío. Un brujo, uno que hacía trampa, lo que a usted se le ocurra, bueno, era ese tío. Ahora vamos a tener que apagar el interruptor de la moral actual, porque si va lo del tío y se enamora de las hijas del tío o de la hija, son las primas, ¿sí? En ese momento, bueno, no era tan... Son 800 kilómetros. Sí, son 800 kilómetros que en esa época, siempre caminando, ¿verdad? En la época de los viajes de Pablo, que el Imperio Romano había hecho caminos y demás, se calcula 30 kilómetros por día que hacían. Se hacían por lo general en grupos, nunca se iba a 2 o 3, se hacían en grupos más grandecitos, en caravanitas, por la inseguridad, palabra que no conocemos.
Desconozco. Y quedaba lejos. Toda la familia, de allá viene Risca, o sea, Rebeca. O sea, tendría más familias allá. No sé si justo fue a lo del tío ese, sino que fue a donde estaba la familia de la madre. Sí, a la región. Seguimos rapidito. Labán, ¿qué pasó? Bueno, llegó Jacob, ya el hermano no lo perseguía más, no iba a ir hasta tan lejos, y se enamoró de la hija, la noviecita, que se llamaba Raquel, la hija de Labán. Y bueno, Labán le dice, vas a tener que trabajar 7 días. Ah, bueno, genial, que son años. Miren que los días son años. Las profecías de Daniel, las 70 semanas, pero son 70 semanas de años. Bueno, así que tuvo que trabajar 7 años. Y en la noche de boda, les digo algo que está en la tradición. Ya he hablado muchas veces de la tradición. Raquel y Jacob sabían que el padre iba a hacer algo, porque era chantum. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo en unas señas que iban a ver para que no pasara lo que sí pasó. Se despierta del otro día, se ve que también le daban lindo en las fiestas, tomaban un poquito. Se despierta el otro día y se da cuenta que en realidad no es Raquel su noviecita, sino es la hermana mayor con la que estuvo, y ya consumaste, lo lamento. Y las señales que nos habíamos puesto de acuerdo con mi noviecita, bueno, la tradición dice que Raquel se sintió mal y evitó que su hermana se avergonzara y se las enseñó. Por eso también a su hermana se las enseñó. No dice que eran las señales ni nada, pero bueno. Demostrando, Raquel simboliza también familia y cuidado de los hijos, como también ella estaba evitando que su hermana fuera, digamos, avergonzada en ese momento. La cosa que le dijo este hombre Labán, lo lamento, sobrino, pero acá tenés que, si querés la menor, porque Raquel era la menor, tenés que trabajar 7 años más, trabaja 7 años más, y se quedó con las 2. Ahora vamos a ver entonces, volvemos al árbol. Jacob tiene con esta hermana mayor primera esos hijos: Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Qué problema. No lo tengo que defender yo esto, pero porque también tuvo con la sierva de Lea, Gar y Aser, y también tuvo con la sierva de Raquel, bueno, Dan y Neftalí. Y al final sí, tuvo con su noviecita 2 hijos que son José y Benjamín. Estas son las famosas 12 tribus de Israel. Ahora, alguno que sea rápido para los números va a ver que hay 13. Dina es una mujer, la que está ahí abajo, ¿verdad? Por eso no le dieron tribu, lamentablemente, porque podría haber sido la mejor de todas las tribus. Digamos, en una de esas, sin comentar demasiado, agarra todas sus cosas, 20 años después, porque sigue haciendo plata ya, agarra todas sus familias y sin decirle mucho al tío se van. Y hacen todo un recorrido y vuelven a ese puntito que está ahí. En el recorrido, imagínense que lo salió a buscar Labán, en el recorrido le dice, te robaste mis sonajeros de hacer brujerías. Y él dijo, no, revisa todo lo que vos quieras, no la robé. Es más, el que te lo robó, que se muera, dijo Jacob. Después le va a costar caro eso. Llegan hasta ahí abajo y él se va solo a un lugarcito. Jacob se va a un costado, dice que se apartó. Y se le aparece un hombre y empiezan a pelear toda la noche. En la Biblia dice un Ish. Ish significa hombre. Todos tenemos la idea que es un ángel, pero dice Ish, hombre, Isha, mujer. No dice en ningún lugar que es un ángel. ¿Por qué decimos que es un ángel? Porque mucho después no, pero en la Biblia, si haces muchas páginas después, Oseas sí habla de Jacob peleando con un ángel. Entonces, de ahí sabemos que era un ángel. Hay cientos de interpretaciones de esto. El que quiera averiguar, averigüe.
El ángel de Sab, el ángel de la muerte, y en realidad el ángel del Señor. Bueno, sí, hay un montón de interpretaciones para todos los gustos. Él le pide, perdón, me olvidé de decir algo, o sea, miren que tenemos arriba el primer caso de karma en la Biblia, porque el que engaña al padre para recibir la bendición es engañado, cosecharás tu siembra, decía la telenovela. Bueno, ahí abajo él pelea con este hombre, pero no lo dejaba ir hasta que le dé la bendición. Y acá pasa algo distinto, es que digamos que la interpretación es que Jacob ya no engaña para recibir una bendición, sino que la trabaja, se esfuerza, incluso queda hasta herido, queda con una marca, digamos. Y en este lugar él le llama Peniel porque otra vez él, así que va a tener que decir algo de Dios, Peniel es el rostro de Dios. Vi el rostro de Dios y no morí. Ahora sí vamos a ver lo que preguntó Ro el miércoles del mes pasado. Vamos a ver cómo cambia de nombre de Jacob a Israel. Ahí la imagen es Jacob peleando con el ángel de noche. Nunca en la Biblia los ángeles tienen dos alas. Eso es, tenemos esa imagen por las obras artísticas de pintores, escultores. Los ángeles aparecen como incluso personas. A Abraham se le aparecieron 3 hombres, después nos enteramos que eran ángeles, pero Abraham, incluso la Biblia dice, muchos hospedaron ángeles y no se dieron cuenta, o sea, nunca hospedamos a alguien con 2 alas, ¿verdad? Sí aparecen serafines y querubines que tienen 4 o 6 alas, pero 2 no. Jacob pasa a ser Israel. Es el único caso del cambio de nombre donde en la Biblia se lo vuelve a llamar Jacob, se lo llama Israel, se lo vuelve a llamar Jacob cada tanto. O sea, Abraham cambió a Abraham y nunca más se le dijo Abraham, y así todos los cambios, ¿no? de nombres. Josué, incluso Pablo. Pero acá sí. Y bueno, tiene un simbolismo, no es porque el autor se le ocurre y todo tiene niveles de interpretación. Jacob, cuando está hablando de Jacob, está hablando como ese ser más humano, y cuando está hablando de Israel se interpreta un poco más ese ser que ahora lo vamos a ver, que sigue siendo humano pero está conectado con Dios de otra manera. Primera interpretación de Israel. ¿Qué significa Israel? El miércoles que me tocó la otra vez hablamos de varios significados de palabra en hebreo, entre ellos amén, y alguien que está por acá siguió investigando y la verdad sobre el significado de la palabra amén. Y la verdad a mí me puso contento porque justamente esa es la intención que tengo, que esto despierte curiosidad. El hebreo es un idioma que tiene capas y capas de significados. Obviamente yo traigo 3, 4, pero hay muchos más, y si lo siguen buscando hay más riqueza en eso. Israel, otro nombre que termina en el. Literalmente Israel etimológicamente significa aquel que lucha, Isra, contiende, persevera ante Dios. ¿Sí? Ese es el primer, si alguien quiere saber qué significa Israel, el diccionario va a decir eso. Vendría a ser como la etimología de la palabra. Segundo, Jacob viene de la familia de la palabra Jacob, Ekem, que significa talón. Y Israel, si se le hace una permutación de las letras, significa Lirosh, que es cabeza. Entonces esto simboliza cómo Jacob pasa del talón, de lo más bajo, de lo más terrenal, digamos, a un cambio, una elevación. Y por último, que este es el que más me gusta, si a Israel se lo acentúa de otra manera, se pronuncia Yashrael, que esto significa recto, directo hacia Dios. Y este también es un significado más que no tiene que ver con la raíz de la palabra, no tiene que ver con la etimología ni cómo está escrito. Tiene un significado simbólico dentro de la mística. Si quieren vuelvo a explicarlo de la mística, pero nadie se asusta si digo eso, ¿no? ¿Seguimos? Bueno,
lo digo así rapidito por los que no estuvieron. Cuando vino Bernardo en noviembre, en diciembre, él dijo que estaba estudiando la biografía de una mística, Madame Guyon, nadie se acuerda, pero bueno, yo me acuerdo porque justo ya también suelo comprar esos tipos de libros, porque ellos tienen como una interpretación bastante más profunda que es la literal. Israel significa, tiene nada que ver con algo étnico, Israel, no tiene que ver con ser hijo de nadie. Toda persona que siente un apego con el Creador es Israel. Es como un código, es decir, Israel va más allá de las religiones. O sea, ¿vieron esas familias donde todos son, y hay uno que, no sé, es distinto y se está interesado? Si tiene la suerte de vivir acá cerca de la 44, viene acá, pero hay mucha gente en todo el mundo que tiene como un acercamiento, una mirada directa hacia el Creador, pero no sabe de dónde vino. Bueno, esa persona es Israel. ¿Que consigue eso? Si uno no nace con eso, ¿uno puede ser Israel? Bueno, creemos que sí, ¿no? Porque si no, aunque hay una línea de pensamiento que es la predestinación. Yo estoy un poquito en contra de eso porque no tengo lugar al cambio, digamos, ¿no? Ya está, yo estoy predestinado para el fracaso, ya fue. Yo estoy predestinado para el mundo. Entonces no me gusta la predestinación. Estamos ahí en Peñel, ya ahí aparece el nombre Israel. Se va toda la familia de este buen hombre a Siquem. Ahí violan a la hija, a Dina, y se vengan bastante feos los hermanos. Lean la historia. Y después ahí en Efrata, Belén, nace su último hijo, que es Benjamín, de Raquel, ¿sí? Y ahí muere Raquel en el parto. ¿Quién había robado los artilugios de Labán? Raquel. Está la tumba de Raquel, es esa. Hay un versículo, Jeremías, que dice que se escucha el llanto de Raquel por los hijos. Está hablando cuando las tribus de Israel son sacadas y llevadas al exilio. Se escucha el llanto de ella por sus hijos. Bueno, ¿qué es esta tumba? La gente va a orar. Se usa esta tumba, o sea, no se usa, a ver. Van a esta tumba a orar cuando uno quiere bendiciones para sus hijos o para la familia. ¿Sí? Ahí está Raquel. ¿Está Raquel ahí? Obviamente que no van a entrar nunca a un equipo de arqueólogos a revisar. Se entiende también que estos son los cenotarios, es la palabra. Simboliza la tumba. Es muy probable que esté ahí, pero no en ese cajón que yo mostré, sino muy abajo. Estamos hablando de siglos y milenios, incluso de profanaciones, porque esto después vinieron los griegos, vinieron los romanos y todos, cada cual se llevaba su piedrita de recuerdo. Seguimos. Termina entonces el viajecito, ya sin su noviecita, que ya, bueno, son más grandes, ¿no? Porque ahí murió Raquel, y terminan ahí en Hebrón. Los hermanos, vamos a hacer ahora la voz cortita. Los hermanos no lo querían a José, la historia sigue con José, porque Jacob hizo algo también que no hay que hacer, ¿no? A José le daba las zapatillas Adidas y a los otros ardidas. Y no, eso no generó, sí, envidias y demás. A José los hermanos simulan que lo matan, bueno, toda una historia que ya más o menos la mayoría conoce. Génesis del 30 al 50, todo lo que estoy diciendo, así que si la quieren repasar. Y José queda como esclavo porque se lo lleva a una caravana, se lo lleva a Egipto. Y va a trabajar a la casa del Potifar, que es una persona muy importante, con justo que la mujer del Potifar era media loca. Ya saben qué pasa, o que no pasa, pero lo hace meter preso a José. Y José está preso. Ahí a Egipto se lo llevan, ahí abajo. Eso es la zona de Egipto. En la Biblia no aparecen las pirámides. ¿Qué pasó ahí? Esto siempre fue... Las pirámides son mucho anterior a la Biblia. Pero bueno, las pirámides están un poco más arriba de ahí, ¿sí? Si uno lo ve en el mapa es ahí nomás, pero es ahí nomás para nosotros. Ahora que con un auto hacemos... Antes moverse... Ir de acá a Metileo era un viaje larguísimo. Ahora la va y viene todo.
El tema es el siguiente y con esto vamos a redondear la historia, que llegamos hasta acá, hasta el final de Génesis. José también mete la pata porque él, ¿qué hace? Cuenta un sueño a sus hermanos encima. Dios le muestra un sueño y José cuenta el sueño de que él va a ser el más mejor. Y los sueños no se cuentan. Los sueños no se cuentan. Ni los sueños que soñamos de noche, ni los sueños de proyectos. Los sueños de proyectos se muestran. Y los sueños que soñamos se cuentan a solamente dos tipos de personas. Alguien que sepa interpretar sueños, gente que se dedica a eso, pero no lo sé. O a alguien que esté seguro que te ama muchísimo. Porque cuando vos le contás, no, iba en el sueño y me caía de un edificio y me levanté y fui para allá y no sé, me vino un leones. Y el que te ama te va a decir, pero te levantaste, te caíste de un edificio, te levantaste, sos genial, sos un superhéroe. Y los leones, ¿qué pasó? Eran como gatitos. No, me comían, pero después seguiste vivo, sí, porque después apareciste. Bueno, podés a los leones. Bueno, el que te ama mucho, ¿por qué hay que tener cuidado con los sueños? Porque se dice que los sueños van detrás de la interpretación. Si yo te interpreto algo feo, malo del sueño, eso cuidado porque una vez soñar con perros, si yo te interpreto malo, hay una predisposición a que vas a ir por un camino de cumplir ese sueño por el camino malo, digamos. ¿Sí? Entonces los sueños no los cuenten. O alguien que sepan que los ama mucho, o alguien que interpreta, yo interpreto pero soy muy caro. La cosa que este famoso José termina siendo el vicefaraón. Era el faraón. Cuando se dice Egipto se dice el mundo. Era el faraón, el segundo, el vicefaraón del mundo. Es como hoy decir, no sé, varias potencias juntas. Y hasta ahí llegamos. Voy a hacer una reflexión final que tiene que ver con algo que me parece que es fascinante de José. Él podría haber sido además el vice de las personas que se victimizan. A nadie le pasó lo que le pasó a José. Que tus hermanos, que te quieran matar, que después te vendan, que después va preso, que después el tipo que le dice que te va a dar una mano se olvida, o encima la loca de la esposa del Potifar. Bueno, podría haber sido la persona que constantemente se victimiza y dice, qué injusto todo lo que me pasó. Y todos le diríamos, tenés razón, ojalá yo no fuera vos. Pero José hace algo totalmente contracultural. Totalmente elevado. Vienen los hermanos que se dan cuenta que él seguía vivo y que era este personaje tan importante. Vienen los hermanos y José también podría haber dicho, se los dije, yo los soñé. El Indio Solari me soñó. ¿Qué hace José? Hace un cambio, una transformación de su pensamiento, de ver cómo ver la realidad. Por favor, les dice, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me mandó. ¿Cómo Dios? Pero no podía haberlo hecho de otra manera. Me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. ¿Cómo? Pero tus hermanos, que tanto, no les vas a hacer juicio. No, es parte de algo que era mayor. Y que en ese momento José acá no niega su sufrimiento, no niega la maldad de sus hermanos, no niega el dolor, pero empieza a entender, es parte de un proceso que me trajo a donde estoy hoy, con un propósito muy grande, porque se salvaron cientos de miles de vidas, gracias a la interpretación de su sueño, del sueño del faraón en realidad, pero cómo lo interpretó. Y en vez de reprocharlos, les dice que ni siquiera ustedes se reprochen por haber hecho eso. Es parte de algo que Dios tenía un plan mayor. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. En algún punto tenemos que empezar a darnos cuenta y a cambiar nuestra manera de ver el que nos hace mal, no justificándolo. El dolor existe en un engaño, en una estafa, en todo lo que ustedes puedan haber sufrido, en una mamá que nunca abrazó, en un papá que abandonó. Pero en algún punto tenemos que tenemos que salir de esa actitud de
de víctima y decir, esto tiene que ser parte, es la fotografía, el fotograma de una película mayor, que no lo entiendo. Cuando lo mire en retrospectiva, cuando mire para atrás voy a decir, mirá, este patrón que tuve así, 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 al final no era un malvado, puede ser un malvado, pero Dios lo transformó en un maestro para mi vida, en un maestro para forjarme a mí. Mirá que yo soy una persona que me enojo fácil, entonces cuando viene alguien que te va a hacer enojar fácil, tenés que ahí cambiar transformar esa manera de ver a esta persona y verla como un maestro. En algún punto él está siendo utilizado por Dios, su mal está siendo transformado por Dios para vos decir, mira, estoy ahora en una lección y no voy a salir a las trompadas como hacía antes. Tal vez Pablo, hablándole a los romanos, tenía esto en mente, ya lo habían aprendido, cuando dice, no se moldeen a lo que el mundo está diciendo, el sistema mundo, el mundo que te va a decir, no, vos, por favor, vos te merecías no sé qué, y vos hacele juicio a todo el mundo y qué sé yo. Bueno, ya sabemos cómo es el sistema mundo que te va a decir, vos sos la víctima, no hay un plan mayor, no te preocupes, que estás sufriendo, pero no te lo mereces nada. A ver, quiero ser claro en esto, el sufrimiento existe y lo peor que le podemos decir a una persona es, por algo será, Dios tiene. No, en el momento del sufrimiento hay que acompañar, hay que contener. La misma persona, uno mismo tiene que hacer ese cambio de mentalidad. Renovar la mente. Acá no estamos hablando de una revelación que Dios te mande, no, porque fui al retiro, no sé qué, y ahí. Es simplemente verlo de otra manera, cognitivamente pensarlo de otra manera y empezar a ver cuál es la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Muchas gracias.